Vamos a analizar ahora una función polinómica cuyo término independiente es igual a 0. No tiene término independiente. No tiene un coeficiente que no esté acompañado por una variable. En este caso no podemos aplicar teorema de Gauss porque no tenemos término independiente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es factorizar esa función de otra forma. Vamos a aplicar primer caso de factoreo, factor común. ¿Por qué? Porque en los dos términos aparece la variable x. Entonces puedo sacar esa variable x como factor común. Eso va a hacer que pueda bajar todo en un grado. ¿Por qué? Porque x al cubo dividido x da x cuadrado y x dividido x 1. Tenemos x cuadrado, vamos a ver si podemos seguir factorizando. Yo lo voy a escribir de otra forma para que lo visualicen mejor. Esto que yo tengo escrito acá es lo mismo que si lo escribo de esta manera. Menos x cuadrado más 1 o 1 menos x cuadrado es lo mismo. Solo cambié el orden, pero seguí dejando el 1 positivo y x cuadrado negativo. ¿Por qué? Porque acá es más fácil ver que esto es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, quinto caso de factoreo. Para factorear o factorizar por quinto caso de factoreo buscábamos las raíces. Si yo tengo 1 menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces era la suma por la diferencia de las raíces. 1 más x por 1 menos x. Ya obtuve acá mi forma factorizada. Entonces queda x por 1 más x por 1 menos x. Esa es la forma factorizada de esta función polinómica. Forma factorizada de mi función polinómica. Vamos a analizar ahora el dominio, la imagen, vamos a graficar esta función polinómica. Cuando la tenemos factorizada dijimos que ya podemos decir cuáles son las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces van a ser aquellos valores de x que hagan que esta función tenga valor 0. ¿Y en qué valores de x yo puedo decir que esta función es 0? Si la x vale 0, 0 por cualquier otra cosa me va a dar 0. Entonces voy a tener una raíz en x igual a 0. Este factor se hace 0 cuando x es igual a 0. ¿Cuándo se hace 0 este factor? ¿Cuándo este paréntesis se transforma en 0? Cuando x es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0, 0 por cualquier otra cosa me va a dar 0. ¿Y cuándo se hace 0 este factor? Cuando x es igual a 1, porque 1 menos 1 es 0. Fíjense, si yo ahora reemplazo, si yo hago la tabla de valores con estos valores, siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si la x vale 0, este término es 0, este es 1 y este es 1, pero 0 por 1, 0, por 1, 0. Lo mismo va a pasar con los otros dos. Entonces yo ya sé que esta función tiene raíces en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Con eso ya puedo ir al gráfico. Ya puedo decir que tiene raíces en x igual a 0, en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Ya tengo las tres raíces. Vamos a ver cómo se comporta la función. Al no tener término independiente, no puedo determinar todavía la ordenada al origen. Pero sí lo vamos a hacer con una tabla de valores. Dijimos que cuando x vale 0, la y vale 0. Cuando la x vale 1, la y vale 0. Y cuando la x vale menos 1, también la y vale 0, o la f de x. La ordenada al origen. ¿Cuándo sabemos que hay ordenada al origen? Cuando nosotros podemos obtener un valor de x, un valor de y, perdón, para x0. Entonces, estas son las raíces. Cuando la y vale 0, son las raíces.
Cuando la x vale 0, cuando yo pongo 0 acá y sé qué valor le corresponde acá, eso va a ser la ordenada. Y ya lo tengo. Porque cuando la x vale 0, la y vale 0. Quiere decir que la ordenada de esta función está en y igual a 0. Cuando la x vale 0 y yo puedo decir para qué valor de y se cumple eso, ahí estoy buscando, obteniendo, mejor dicho, la ordenada. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio de toda función polinómica es el conjunto de los números reales. Tenemos que determinar ahora la imagen para poder después determinar si es positiva, negativa, creciente o decreciente. Con esta tabla de valores que tenemos, todavía no podemos determinar un gráfico. Entonces vamos a darle otros valores distintos a los que teníamos anteriormente. Vamos a ver qué pasa cuando la x vale 2 y cuando vale menos 2, cuando vale 3, cuando vale menos 3 y si necesitamos agregaremos más valores. Si la x adopta valor 2, este término va a quedar menos 8 más 2, menos 6. Si la x adopta valor menos 2, este término va a quedar más 8 menos 2, 6. Si la x adopta valor 3, este término va a quedar menos 27. Menos 27 más 3, menos 24. Y si la x adopta valor menos 3 al cubo menos 27, con el menos va a quedar más 27 más 27 más 3, más 27 menos 3, 24. Con esto ya podemos completar el gráfico. Sabemos que para valor 2 de la x, el gráfico adopta valor menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. O sea que para menos 2, para 2, menos 6. Para 2, menos 6. Y para menos 2, más 6. Para menos 2, más 6. No vamos a graficar para más 3 y para menos 3 porque vemos que para 3 sigue bajando, o sea que el gráfico va a seguir hacia este lado. Y para 3 va a seguir subiendo. Pero no sabemos qué pasa entre el menos 1 y el 1. Lo que nos va a obligar a darle valor con números decimales o con fracción. Vamos a tener que dar valor 1/2 y valor menos 1/2. Para obtener el valor de f de x, cuya abscisa es 1/2 y menos 1/2, lo que vamos a hacer es reemplazar 1/2 y menos 1/2 en la función. Entonces, si x es igual a 1/2, va a quedar menos 1/2 al cubo más 1/2. O sea, menos 1/8 más 1/2. Bueno, esto por supuesto lo pueden resolver con calculadora y nos da 3/8. Quiere decir que cuando x vale 1/2, el valor de y es 3/8. 3/8, si ustedes quieren ubicarlo en el gráfico, hacen 3 dividido 8 para pasarlo a decimal. Nos va a dar 0,3 y algunos decimales más. Y para calcular el valor de, si quieren pasarlo a decimal, 3 dividido 8, les decía. Para hacer 3 dividido 8, 0,3 por 8, 24 al 36, por eso les decía que algunos decimales más, 7 por 8, 56, 0,37. Igual lo hacen con calculadora. Si es menos 1/2, va a ser menos 1/2 al cubo menos 1/2. Entonces esto va a ser ahora más 1/8 menos 1/2. O sea, 1/8 menos 1/2 menos 3/8. Quiere decir que para menos 1/2 de x, menos 3/8 de y. El mismo valor que el anterior, pero negativo. Para menos 1/2
menos 0,37. Quiere decir que mi gráfico va a tener esta forma. Ahora ya sí con el gráfico puedo hacer el análisis completo de la función. Ya teníamos las raíces, x0, x1 y x menos 1, la ordenada en y igual a 0. Habíamos dicho que el dominio de la función son todos los reales. Vamos a determinar ahora los intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento y analizar la paridad de la función. Ya dijimos que las raíces son 0, 1 y menos 1, la ordenada es 0, el dominio, el conjunto de los números reales. La imagen es lo que abarca el gráfico en el eje Y o los valores que adopta a partir del reemplazo de la X, los valores que adopta la función. Acá podemos ver en el gráfico que la función abarca todo el eje Y. Quiere decir que el dominio de esta función también es el conjunto de los números reales. Para ver si una función es positiva o negativa, debemos ver en qué intervalos la función está por encima del eje X y en qué intervalos está por debajo del eje X. Esta función es positiva en este tramo y es positiva en este tramo. Quiere decir que esta función es positiva de menos infinito hasta menos 1 y vuelve a ser positiva en el intervalo 0, 1. Y vamos a ver dónde es negativa. Esta función es negativa en este intervalo, donde está debajo del eje X, y en este intervalo, en esta parte. Quiere decir que es negativa entre menos 1 y 0 y vuelve a ser negativa de 1 a más infinito. Vamos a analizar ahora dónde es creciente. Decimos que una función crece cuando su gráfico sube de izquierda a derecha. Y decimos que es decreciente cuando su gráfico baja de izquierda a derecha. Esta función sube en esta parte, de acá hasta acá. Acá baja y acá baja. Quiere decir que decrece, crece y decrece. ¿Dónde crece? Crece en el intervalo menos un medio. ¿Y dónde decrece? Decrece en el resto de los intervalos, o sea, de menos infinito hasta un medio, la función decrece y vuelve a decrecer desde un medio hasta más infinito. Nos resta ahora analizar la paridad de la función. Para analizar la paridad de la función, lo que vamos a hacer es especificar primero en el opuesto, o sea que ya tenemos f de x, vamos a especificar ahora en f de menos x, como ya lo hicimos con otras funciones. Esta es f de menos x será menos x al cubo más menos x, más x al cubo, porque esto va a quedar negativo, con el negativo de afuera queda positivo, y más por menos, menos. Quiere decir que f de menos x es x al cubo menos x. De esto podemos decir que f de x es distinta de f de menos x, por lo que decimos que no es par. No es una función par, porque f de x es distinta de f de menos x. Para analizar si es impar, tenemos que hacer menos f de menos x. O sea, cambiarle los signos a esto. Menos f de menos x. Copiamos f de menos x y le cambiamos los signos. Menos x cubo más x. Recuerden que un signo menos delante de un paréntesis cambia los signos de lo que está dentro. Esto que tengo acá es f de menos x, menos
f de menos x es igual a menos x cubo más x. Si comparamos esto con la función original, vemos que es lo mismo. Con esto podemos afirmar que f de x es igual a menos f de menos x. Entonces podemos decir que la función es impar. Entonces recuerden, para analizar la paridad, comparamos f de x con f de menos x. Si nos da iguales es par, en este caso no nos dio iguales, no es par. Para analizar si es impar, menos f de menos x. O sea, f de menos x cambiada de signo. Como menos f de menos x me dio igual a f de x igual a menos f de menos x, puedo decir que la función es impar.